Hola, damos comienzo al tercer vídeo explicativo del tema cómo es la población mundial, del temario de Geografía e Historia de tercero de la ESO. Tras el análisis anterior que hemos hecho de cuántos somos y cómo nos distribuimos y de dónde crece más la población en el mundo, vamos a proceder a, siquiera de manera somera, a analizar cómo se estructura la población mundial. Y desde el primer momento tenemos que caracterizar que esta estructura de la población mundial se va a analizar siguiendo dos parámetros. Uno, el que la concibe a partir de su división en grupos de edad y sexo, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres, y los que lo tienen en consideración a partir de la estructura ocupacional, es decir, según su relación con la actividad laboral. Y ahí vamos a hablar de población activa y de población inactiva. Vamos a ir paso a paso y en primer lugar vamos a analizar la estructura de la población por edad y sexo, que es el elemento que se ha utilizado tradicionalmente para obtener así una visión sobre la estructura demográfica, sobre cuál es la dinámica de la población y que nos permite no solo interpretar cuál es la realidad de la población en un momento dado, sino sobre todo hacer una previsión sobre cómo va a ser el futuro de una sociedad, de un lugar, en un periodo concreto. La idea es que tenemos que tener en cuenta que el grupo o los grupos de edad de los que se divide la población son los jóvenes entre 10 y 14 años, los adultos entre 15 y 64 años y los ancianos a partir de los 65 años, tradicionalmente. Simplemente es una caracterización artificial que se ha utilizado como parámetro para distinguir los distintos grupos de edad. La división entre hombres y mujeres viene evidentemente por las características biológicas. Una de las primeras cosas que tenemos que decir es que nacen más hombres que mujeres. Estadísticamente está demostrado que vienen a nacer entre 104 o 105 varones por cada 100 mujeres, que sin embargo, cuanto más nos acercamos a las cifras de edad más avanzadas, nos encontramos que hay más mujeres que hombres. Aquí en esta estadística, en este gráfico que aparece de la población mundial según edad y sexo en el año 2019, nos encontramos con los valores en tantos por ciento de cada uno de los grupos de edad, tanto para hombres como para mujeres. Si nos fijamos ahí en los porcentajes más altos, a escala global, a escala planetaria, se encuentran en los grupos de menor edad. Hay una mayoría de población joven en el planeta y hablamos de porcentajes en torno al 8,5-9% para mujeres y para hombres. Sin embargo, como es lógico, en los grupos superiores nos encontramos con porcentajes mucho menores, en torno al 1,5-0,5% conforme nos vamos acercando a edades más avanzadas. Decíamos que nacían más hombres que mujeres y se va a producir aproximadamente la confluencia en porcentaje de hombres y mujeres en cuanto a la población mundial, aproximadamente en ese grupo de edad de entre 40, 44, 45, 49 años. A partir de ahí nos vamos a encontrar la presencia de más mujeres que hombres, ampliándose la diferencia cuanto mayor sea el grupo de edad que analicemos. A partir de aquí tenemos que hacer referencia a la herramienta que en mayor medida nos facilita la interpretación de cuál es la estructura demográfica por grupos de edad y por sexo, en lo que se conoce como la pirámide de población. Es una representación gráfica de esta estructura en la que va a tener en cuenta los sexos y las edades. Va a representarse en la parte izquierda de la pirámide de población el grupo de los hombres, en la parte de la derecha nos vamos a encontrar el grupo de las mujeres. Y luego vamos a encontrar la representación de los distintos grupos de edad entre cada 5 años, entre 0,4, 5,9, 10, 14, así sucesivamente hasta las edades más avejentadas, y en la que podemos caracterizar cada grupo de edad o bien su representación en valores absolutos. Hablaríamos de los miles de habitantes que tienen entre 0 y 4 años hombres, miles de habitantes entre 0 y 4 años que fueran mujeres, o también lo podemos hablar, como en el caso que estamos viendo, en porcentajes sobre el total, sobre el 100% de la población. En este caso hablaríamos de cerca de un 9% de hombres, un 8% en el caso de las mujeres. Los grupos de edad, como hemos comentado anteriormente, entre 0 y 14 años los grupos jóvenes, entre 15 y 65 nos encontraríamos, y 64 los adultos, a partir de 65 nos encontraríamos con los ancianos. Las pirámides de población, dependiendo de su forma, que ahora mismo la vamos a analizar, nos dan muchísima información y nos pueden permitir
pues ver cuál es el régimen demográfico, la natalidad, la mortalidad, si hay catástrofes naturales o si ha habido fenómenos que han provocado, han producido mortandades generalizadas como guerras, epidemias, hambrunas y sobre todo van a mostrarnos, entre otras cosas, el desequilibrio que hay entre los dos sexos, ¿no? Ya hemos comentado el mayor número de nacimientos de varones con respecto a las mujeres y, sin embargo, la mayor esperanza de vida en el caso de las mujeres con respecto a los hombres, cuantas más avanzadas sean las edades que analicemos. De una manera muy simple, tenemos que tener en cuenta que según el perfil de la pirámide, según el modelo de pirámide, nos va a hablar a simple vista, de una manera muy rápida, cuál es la estructura demográfica del país. Así que si tiene una forma de parasol, la forma de pirámide tradicional, nos vamos a encontrar con un modelo demográfico expansivo en el que la mayoría de la población, los porcentajes más abundantes van a ser los de población joven, que son los que se encuentran en la parte de abajo, los grupos de 0,4, 5,9, 10,14 y así sucesivamente hacia la cúspide. En el sentido contrario, los que tienen una forma de bulbo, lo más redondeado el perfil, nos va a hablar de una población claramente envejecida. Sí, la forma expansiva de población joven va a ser propia y característica de los países menos desarrollados. La forma de bulbo va a ser característica o va a ir aparejada con un porcentaje de población envejecida sustancialmente mayor que en el otro modelo y va a corresponderse en muchas ocasiones con los países más desarrollados. La forma intermedia, que es esta forma de campana, mayor o menor abombamiento, nos va a hablar de los países que están transitando de un sistema a otro, de ser un país de menos desarrollo a mayor desarrollo, son los países en vías de desarrollo. Las características que se explican o que caracterizan cada uno de ellos son muy fáciles de entender si nos fijamos en la forma que tiene la pirámide. Es una forma expansiva porque es ancha en la parte de abajo, en los grupos de población joven, y se va estrechando conforme ascendemos en grupos de edad. Va a ser propio de las zonas que están experimentando un crecimiento demográfico muy notable. En los países más desarrollados, sin embargo, esta forma de bulbo pues, refleja el progresivo envejecimiento de esta población. Hay grupos centrales de la pirámide de población que son porcentualmente más significativos o mayores que los grupos de los que nacen con posterioridad. Los grupos de 0,4, 5,9, 10, 14, por ejemplo, en esta pirámide tienen un porcentaje de población sobre el 100% menores que los que se encuentran en la zona central de la pirámide, los grupos entre 40, 44, 45, 49. La forma estable, la de la población adulta, es la que está transitando desde la pirámide expansiva a la pirámide regresiva. El segundo elemento que nos permite estructurar a la población, y que comentábamos en la diapositiva inicial, es que además de esta división por grupos de edades y sexos, tenemos que hablar de la estructura ocupacional. En relación con la actividad del trabajo, podemos distinguir en dos tipos de poblaciones, lo que se conoce como población activa y lo que se conoce como población inactiva. Es muy importante recalcar que en la población activa están, por supuesto, las personas que están efectivamente ocupadas, que están efectivamente trabajando, pero uno de los grandes problemas o de los grandes errores que suele tener los alumnos a la hora de hablar de población activa es considerar que la población desocupada o en paro no es población activa. Sí es población activa porque se encuentra buscando activamente trabajo y está en una edad que es la edad a partir de los 15 años y hasta los 64 años, es decir, no es población joven y no ha alcanzado todavía la edad de jubilación y que se encuentra pues ocupada o activamente buscando empleo. Entendemos como población inactiva, por tanto, aquellas que se encuentran en edad no laboral, es decir, entre 0 y 14 años o a partir de los 65, o aquella población que sí está en edad laboral, es decir, entre 15 y 64 años, pero que no se han incorporado al mercado laboral. ¿Por qué? Pues básicamente porque se dedican a otras cosas como son estudiantes, porque son personas que se dedican a las labores domésticas no remuneradas, que tienen una discapacidad, etc. En relación con esta población activa, algo que ya hemos comentado nosotros y que estamos también desarrollando en clase, es el sector económico en el que encuentran ocupación las personas que pertenecen a la población activa. Ya lo hemos hablado, sector primario, agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal, sector secundario, industria, minería, construcción, en el sector terciario todo lo demás, es decir, el sector que presta un servicio, no que produce un bien. Y es digno de resaltar cuál es en este diagrama el porcentaje de población ocupada en España atendiendo a estos sectores. Si nos fijamos,
El sector más importante es el sector terciario, que ocupa al 76% de la población activa. En segundo lugar, el sector secundario, si nos fijamos, datos del año 2019, el 14% correspondiente a la industria, el 6% correspondiente a la construcción, 14 más 6 el 20%, y finalmente el sector primario, que ocupa al 4% de la población trabajadora en España. Como veis, un apartado muy fácil simplemente para analizar la población de un lugar en un momento en concreto. Puede ser a partir de su división en grupos de edades y sexos, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, y en función de su estructura ocupacional en población activa y en población inactiva.